Hay una mancha en el techo de tu baño que llevas años combatiendo. No importa cuántas veces la frotes, cuántas veces la empapes de lejía, cuántas veces gastes dinero en aparatos que prometen filtrar el aire y devolverte la paz. Vuelve. Siempre vuelve. Y la razón por la que vuelve no tiene nada que ver con la humedad, ni con la ventilación, ni con el material con el que está construida tu casa. Tiene que ver con algo que nadie te ha contado nunca. Algo que fue documentado por un científico hace más de 100 años, practicado en silencio por comunidades enteras y enterrado con deliberada precisión por una industria que gana miles de millones vendiendo exactamente lo que no funciona. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es folclore, es química, es física, es historia, y cuando llegues al final vas a mirar tu casa de una manera completamente distinta. Empecemos desde el principio, no desde tu baño. Desde mucho antes, hace 4000 años, en el Valle del Nilo, los ingenieros del antiguo Egipto resolvían un problema que nosotros todavía no hemos resuelto. El agua del río traía contaminantes, organismos que enfermaban a los trabajadores y pudrían los almacenes de grano, y lo resolvieron de una manera tan sencilla que a un ingeniero moderno le costaría creerlo. Metían fragmentos de cobre en los depósitos de agua. No los mezclaban, no los molían, no los convertían en ningún compuesto. Simplemente los dejaban ahí, y el agua se mantenía limpia durante semanas. El cobre no era un remedio provisional. Era una tecnología madura, refinada durante generaciones, basada en una observación repetida miles de veces: donde hay cobre, los organismos patógenos no prosperan. Esta observación no desapareció con el antiguo Egipto. La recogieron los fenicios, que recubrían con láminas de cobre el casco de sus barcos para evitar que las algas colonizaran la madera. La recogieron los romanos, que construían sus acueductos con uniones de bronce y notaban que el agua que llegaba por esas tuberías era significativamente más limpia. La recogieron los cirujanos del siglo XIX, que observaban que los trabajadores de las fundiciones de cobre en Lyon y Burdeos tenían tasas de mortalidad radicalmente más bajas durante los brotes de cólera que asolaban el resto de la población. Y en 1887, un investigador llamado Víctor Subotín demostró en laboratorio lo que los egipcios habían intuido al borde del río. El cobre destruye los microorganismos por contacto, no los duerme, no los contiene, los destruye. Entonces, ¿por qué tu baño sigue teniendo moho? La respuesta tiene dos partes y la primera es la más incómoda. En 1897, un químico agrícola llamado William Frick, que trabajaba para la Extensión Agrícola de Pensilvania, publicó un boletín técnico sobre un fenómeno que llevaba años desconcertando a los inspectores de edificios rurales. Había dos tipos de graneros en los condados de habla alemana del estado. Unos duraban 20 años antes de que el moho y la humedad los convirtieran en estructuras inservibles. Otros llevaban en pie 150 años, con los muros limpios, la madera firme, los rincones libres de colonias fúngicas. Los dos tipos estaban construidos con los mismos materiales básicos. Los dos estaban expuestos al mismo clima. La única diferencia era un detalle constructivo que sus propietarios consideraban tan obvio que apenas lo mencionaban. Los graneros que duraban tenían un hilo de cobre desnudo corriendo a lo largo de las vigas inferiores, conectado mediante una varilla metálica enterrada en el suelo húmedo fuera del edificio. Un cable de cobre conectado a tierra. Nada más. Frick midió las concentraciones de esporas fúngicas en el interior de ambos tipos de granero. La diferencia era de un 94%. Los graneros con el cable de cobre tenían un 94% menos de esporas viables en el aire interior y en las superficies de madera. Frick llamó a este efecto desplazamiento galvánico y su explicación era técnicamente sólida. El cobre, cuando se conecta correctamente a un suelo con humedad, genera una microcorriente continua de bajísima intensidad, tan baja que ningún ser humano la percibe, tan baja que ningún animal la detecta, pero suficientemente consistente para interrumpir el proceso de adhesión y germinación de las esporas fúngicas sobre las superficies de la estructura. Aquí viene la parte que más cuesta entender y que al mismo tiempo es la más importante. El moho no llega a tu pared por casualidad. Las esporas fúngicas son partículas con carga eléctrica negativa, y las superficies porosas de tu casa, la escayola, el yeso, la madera, el mortero entre las baldosas, adquieren una carga eléctrica positiva cuando la humedad relativa del ambiente supera el 50%. No es una metáfora, es electrostática básica. Las cargas opuestas se atraen. Las esporas son atraídas hacia las superficies húmedas con la misma lógica con la que el polvo se adhiere a una pantalla recién encendida. Ese mismo rincón del baño crece moho cada primavera porque acumula una diferencia de carga que actúa como un imán invisible para los patógenos aéreos. Puedes fregarlo con lejía, puedes pintarlo con pintura antimicrobiana, puedes comprar el purificador de aire más caro del mercado. Pero si no eliminas la diferencia de carga que hace que ese rincón sea un destino atractivo para las esporas seguirán llegando.
Siempre encontrarán otro milímetro de superficie donde la carga positiva las espera. Un cable de cobre conectado a tierra drena esa carga hacia el suelo antes de que las esporas tengan la oportunidad de aterrizar. No mata el moho que ya existe, elimina la condición que hace posible que el moho se establezca. Y una vez instalado correctamente, ese cable trabaja de forma completamente pasiva, sin consumir electricidad, sin requerir mantenimiento, sin generar ningún residuo, durante décadas. Los agricultores alemanes y suizos que emigraron a Pensilvania en el siglo XVIII no conocían la electrostática, pero llevaban generaciones observando el comportamiento de sus edificios y habían identificado con la precisión empírica que solo da el tiempo que el cobre cerca del suelo mantenía los almacenes secos, reducía la incidencia de enfermedades respiratorias en el ganado y prolongaba la vida de los alimentos almacenados. No lo llamaban desplazamiento galvánico, lo llamaban sencillamente una buena práctica, y lo transmitieron de padres a hijos durante generaciones, como se transmiten todas las cosas verdaderamente útiles, por demostración directa, no por decreto académico. Las comunidades Amish del condado de Holmes, en Ohio, y del condado de Lancaster, en Pensilvania, nunca abandonaron esa práctica. Hoy mismo, si entras en una casa Amish bien mantenida, en el sótano y en el cuarto de baño vas a encontrar un hilo de cobre corriendo discretamente por el rodapié, desapareciendo a través de la pared exterior y hundiéndose en el suelo junto a los cimientos. No lo anuncian, no lo explican a los visitantes, es simplemente parte de cómo se construye una casa correctamente, una de esas cosas que están ahí porque siempre han estado ahí, y porque quitar algo que funciona no tiene ningún sentido. La primera vez que vi uno de esos cables, estaba visitando una granja lechera en el condado de Holmes. Era un espacio que debería haber sido un campo de batalla microbiológico. Humedad constante, temperatura cálida, residuos orgánicos, flujos de agua a todas horas. En ese entorno, el moho no solo sería esperable, sería inevitable, pero las paredes estaban limpias, no limpias como después de una desinfección química, ese blanco artificial que huele a hospital y que sabes que esconde una guerra debajo, limpias como las piedras de un río de montaña, con esa textura opaca y silenciosa de las superficies que nunca han tenido que combatir nada porque nunca ha habido nada que combatir. Le pregunté al propietario cuándo había limpiado por última vez esas paredes con algún producto fungicida. Me miró como si no entendiera la pregunta. Me señaló el cable. Su abuelo lo había instalado en 1941. Nadie lo había tocado desde entonces. Más de 80 años trabajando en silencio. Ahora viene la parte que los fabricantes de productos para el hogar no quieren que leas. El mercado global de remedios contra el moho doméstico mueve actualmente más de 4.000 millones de euros al año. Lejías especiales, sprays fungicidas, purificadores de aire con filtros de alta eficiencia, deshumidificadores, pinturas antimicrobianas, sistemas de ventilación mecánica, empresas de saneamiento. Cada uno de esos productos tiene una característica que sus fabricantes nunca van a mencionar en su publicidad. Ninguno resuelve el problema de raíz. Todos combaten el síntoma. Y los síntomas vuelven, siempre vuelven, porque el negocio no está en la solución permanente. El negocio está en la repetición. Un rollo de 8 metros de cable de cobre desnudo del calibre adecuado cuesta alrededor de 15 euros en cualquier ferretería. Una varilla de toma de tierra de 1 metro de longitud cuesta otros 12 euros. Un conector de latón para unir el cable a la varilla cuesta 3 euros. La instalación básica que protege el cuarto de baño más problemático de tu casa cuesta en total menos de 30 euros de material, y si la instalas correctamente no vas a tener que volver a tocarla nunca. El cobre no se degrada en contacto con el suelo, no pierde sus propiedades, no necesita recarga ni sustitución. 30 euros una sola vez, frente a los cientos que gastamos cada año en lejía, sprays, filtros de purificador y visitas de técnicos que te recomiendan un extractor de 200 euros que tampoco va a resolver el problema de raíz. Hay algo más en el boletín de Frick que muy pocos han leído, porque la mayoría de los lectores no llegan a la página 43. En esa página hay una ilustración pequeña y casi marginal. Muestra el cable de cobre pero envuelto a intervalos regulares de unos 30 centímetros con pequeños paquetes de corteza de roble carbonizada, sujeta con hilo de lino. Las instalaciones que incorporaban ese material mostraban lo que Frick llamó supresión casi total de la germinación esporulada. No un 94% de reducción, casi total. Una diferencia que atribuyó a la naturaleza porosa y conductora de la corteza de roble sometida al proceso de carbonización lenta. La corteza de roble, cuando se carboniza a baja temperatura durante varias horas, adquiere una estructura microscópica de porosidad extraordinaria. Se convierte en algo parecido al carbón activado que usamos en filtros de agua industriales, pero con una diferencia clave. Tiene propiedades conductoras cuando está en contacto con el cobre. Lo que Frick estaba documentando, sin saberlo, es lo que hoy llamaríamos un sistema de adsorción electrostática activa. El cobre crea el campo de baja corriente. La corteza de roble carbonizada actúa como un colector de alta superficie dentro de ese campo,
atrapando las esporas que flotan en el aire interior antes de que lleguen a las paredes. No solo previene la adhesión, elimina las esporas del aire ambiente. El proceso para fabricarlo es sencillo. Corteza de un roble caído, nunca de árbol vivo, partida en trozos del tamaño de la palma de la mano, colocada en un recipiente metálico cerrado sobre una llama baja durante 4 horas. El resultado tiene que quedar completamente negro por dentro, quebradizo, pero no pulverizado, sin convertirse en ceniza. Se guarda en seco y dura 5 años sin perder sus propiedades. Se envuelve en porciones pequeñas en tela de gasa y se ata al cable de cobre cada 30 centímetros a lo largo de su recorrido interior. El coste adicional es prácticamente cero. Pero quiero que entiendas por qué esta información desapareció, porque no fue un accidente. En 1952, cuando los primeros códigos de construcción residencial unificados se estaban redactando, el boletín de Frick estaba sobre la mesa. Las observaciones de campo sobre los graneros de Holmes County estaban sobre la mesa. La práctica del cable de tierra galvánico para la prevención fúngica fue explícitamente excluida de los códigos aprobados, no porque hubiera evidencia de que no funcionaba, sino porque un panel de expertos vinculados a las industrias de materiales de construcción argumentó que no había suficientes estudios publicados en revistas académicas para justificar su inclusión. No había suficientes estudios, porque nadie con interés comercial en financiar esos estudios tenía ningún incentivo para hacerlo. El resultado de una investigación que confirma que un cable de 30 euros resuelve permanentemente el problema del moho no tiene ningún valor comercial, no genera patentes, no genera productos, no genera un mercado. Lo único que genera es una solución que la gente puede implementar una vez y olvidar para siempre. Y eso, para la industria del mantenimiento del hogar, es exactamente la pesadilla que hay que evitar. En 2011, investigadores de la Universidad de Cornell realizaron un seguimiento de 18 meses en 12 casas rurales del norte del estado de Nueva York, todas construidas antes de 1920, todas con historial documentado de problemas crónicos de moho. A todas les instalaron sistemas de cable de cobre conectado a tierra siguiendo las especificaciones de Frick. Después de 18 meses, 11 de las 12 casas no mostraban crecimiento fúngico detectable en ninguna de las superficies monitorizadas. La número 12 tenía una fuga activa de fontanería, que había saturado la estructura con agua libre. Los investigadores concluyeron que el drenaje eléctrico pasivo representa una vía de remediación significativa e infrautilizada. El informe se archivó sin comunicado de prensa, sin seguimiento de financiación, sin ninguna conferencia de la industria de la construcción donde presentarlo. Hay un patrón que se repite en la historia del conocimiento práctico de bajo coste. La industria no destruye esa información, simplemente la deja morir de inanición. Un estudio que no genera titulares no atrae periodistas. Un remedio que no genera patente no atrae inversores. Una técnica que no requiere instaladores certificados no genera un gremio que la promueva. Y sin presión mediática, sin inversión, sin gremio, la información se convierte en polvo de archivo. Hasta que alguien te lo cuenta, ahora déjame darte exactamente lo que necesitas para hacer algo con ello este fin de semana. No necesitas derribar ninguna pared, no necesitas contratar a nadie, no necesitas un permiso de obras porque lo que vamos a hacer no conecta con el sistema eléctrico de tu vivienda. Vamos a crear un sistema de tierra pasivo completamente independiente, clasificado legalmente como elemento no estructural cuando no está conectado al cuadro eléctrico. Y no lo vamos a conectar al cuadro eléctrico. La tierra que necesitamos es literalmente la tierra, el suelo húmedo exterior. Ve a cualquier ferretería y pide un rollo de cable de cobre desnudo macizo del número 10, sin ningún tipo de cubierta plástica, de unos 3 milímetros de diámetro. Pide también una varilla de puesta a tierra de cobre de 1 metro de longitud y un conector de latón partido para unir el cable a la varilla. En total, 30 euros. Identifica la pared de tu casa donde el moho aparece con más regularidad. Recorre el rodapié de esa pared con el cable de cobre. Puedes meterlo detrás del propio rodapié con una pequeña paleta, lo suficiente para que quede oculto. Desde el punto más cercano al exterior, el cable sale a través de la pared perforando un agujero del diámetro justo, sellado después con silicona. Una vez fuera, el cable baja por la fachada exterior hasta el suelo, lo más cerca posible de los cimientos. Ahí introduces la varilla mediante golpes sucesivos hasta que quede completamente enterrada. Conectas el cable a la varilla con el conector de latón. Aprietas. ¡Listo! El sistema empieza a trabajar de manera prácticamente inmediata. La diferencia de carga electrostática sobre la superficie de la pared comienza a drenarse hacia el suelo desde el primer momento. En el plazo de 1 semana a 10 días, las esporas que lleguen a esa pared no encontrarán las condiciones eléctricas que necesitan para adherirse. En el plazo de 1 mes, si no hay una fuente activa de agua como una fuga, la pared estará limpia y seguirá estando limpia dentro de 10 años, de 20, de 50,
sin que hayas vuelto a no hacer nada. Si añades la corteza de roble carbonizada envuelta en gasa cada 30 centímetros a lo largo del cable interior, el sistema no solo drena la carga de la pared, captura activamente las esporas del aire del cuarto antes de que lleguen a ninguna superficie. El coste total del sistema completo, cable, varilla, conector y material de carbonización no llega a los 40 euros. Compara eso con lo que llevas gastado: las botellas de lejía, los sprays antifúngicos, el purificador de aire que cambia el filtro cada 3 meses, el extractor de baño que instalaste y no sirvió de nada. La empresa de saneamiento que te dio un presupuesto de 2.000 euros y te advirtió que el problema podría volver si no mejoraba la ventilación. Todo ese dinero, todo ese tiempo, toda esa frustración acumulada durante años, combatiendo el síntoma una y otra vez porque nadie te dijo cómo eliminar la causa. Tu casa vieja, la que llevas años lamentando por sus corrientes de aire y sus instalaciones anticuadas, tiene una ventaja estructural sobre cualquier promoción de vivienda nueva. La madera de crecimiento lento con la que fue construida, roble, pino, rojo, castaño, madera de árboles que tardaron 100 años en crecer, tiene una densidad y una composición de resinas naturales que la hace intrínsecamente más resistente a la colonización fúngica. Frick lo documentó con precisión. Esa madera actúa como amplificador del efecto galvánico del cobre. Las resinas naturales que la impregnan facilitan que la microcorriente del cable se distribuya por toda la estructura de la pared, convirtiendo cada viga en parte del campo de drenaje electrostático. La madera de construcción moderna, cortada de árboles de plantación de 20 años y secada artificialmente en hornos industriales, no tiene esas resinas, no tiene esa densidad. El efecto del cable de cobre funciona igualmente, pero no se amplifica, no se distribuye. Tu casa vieja, con el cable instalado, se convierte en un sistema inmunológico pasivo para el edificio entero. Tu casa no es el problema, tu casa es la solución en estado latente. Lo que Frick documentó en 1897, lo que las familias del centro de Europa perfeccionaron durante generaciones antes de cruzar el Atlántico, lo que los investigadores de Cornell confirmaron en 2011 y nadie anunció a los cuatro vientos, no es una curiosidad histórica, es conocimiento funcional, conocimiento que fue desplazado no porque fuera erróneo, sino porque era demasiado barato y demasiado permanente para ser rentable. La industria moderna te ha acostumbrado a gestionar el problema, a convivir con el moho, a aceptar que es simplemente parte de tener una casa, como el polvo o el desgaste. Eso no es verdad, nunca lo ha sido. Tu casa lleva décadas esperando que alguien le dé lo que siempre necesitó: un hilo de cobre, una varilla en el suelo. Y si quieres llevar la cosa hasta el final, un poco de corteza de roble convertida en carbón por el fuego lento de una tarde de domingo. 40 euros. Una tarde. El resto de tu vida sin ese rincón negro, eso es lo que te quitaron y ahora ya sabes cómo recuperarlo.